Bienvenidos a este capítulo especial de Navidad que realmente no tengo una estructura firme, sino que solamente voy a abrir las escrituras, que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y yo tengo un café aquí, si quieres ir por un café, quieres hacer algo. Me imagino que tú vas en el carro manejando, a lo mejor estás en tu cuarto, a lo mejor estás pasando una Navidad solo, un diciembre solo. Y primeramente decirte que el Espíritu Santo está contigo. Tenemos un Dios omnipresente, ¿verdad? Él está en todos lados. Y que para Dios nada es imposible. Así que si tú crees no tener una familia, yo te invito a que acudas a una iglesia o también que puedas construir una familia tú solo, ¿verdad? En donde tú poder amar a las personas como quisieras ser amado. Lo digo esto para aquellos que se han sentido solos, pero lo más importante es que tenemos al Espíritu Santo. He visto en esta temporada una completa bendición de gente que está abriendo las Escrituras y solo leerlas te abre una mentalidad tan grande, tan amplia para poder recibir el amor de Dios. Mucha gente ha querido descartar las Escrituras como lo que son, ¿verdad? Son vivas y eficaces, como la misma Biblia lo dice. Y este día quiero que te animes. Este día vamos a leer un poco, vamos a hablar de la Navidad, pero para esto tenemos que ir llegando a la Navidad. Entonces este es el primer capítulo de varios y decirte que mientras vayas conociendo más a Dios y vayas leyendo conmigo, vas a ir, Dios te va a ir abriendo los ojos. Solo que quiero nada más abrir la Biblia, ¿verdad? O sea, el libro de Lucas. Si quieres abrir tu Biblia, yo voy a leer la NBLA. Puedes escucharla, yo te la voy a ir leyendo. Y Lucas 1, en el versículo 5, dice, primero que nada, o sea, antes de empezar a leer, Lucas pues era un doctor, ¿verdad? Lucas era una persona que trató de escribir la Biblia lo más correcto, cronológico que existía. Así que Lucas, sus detalles son súper importantes. Entonces es súper padre leer este libro de Lucas, ¿verdad? Si tienes poco tiempo acercándote a la Biblia, es un buen libro. Cualquier evangelio es un buen libro, pero este te lo está llevando el evangelio alguien, una persona estudiada, ¿verdad? Una persona que conocía de la palabra de Dios. Voy a darle un sorbo a mi café antes de proseguir. Y con esto comenzamos. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachable en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Para esto, hago una pausa aquí. Para esto, llevaban 400 años, ¿verdad? En el pueblo de Israel. O sea, estamos hablando que estamos llegando al año cero, ¿verdad? El año cero es el nacimiento de Jesús. Pero antes del nacimiento de Jesús, habían pasado mis abuelos, creo que nadie ha llegado a 100 años, ¿verdad? Pero habían 5 generaciones ahí, más o menos, si es que no hay gente que pasa más rápido o vive más tiempo. 400 años que había habido un silencio. O sea, no, el Espíritu Santo no estaba activo, el Espíritu Santo no visitaba, no había ángeles, no se hablaba por medio de ángeles. Entonces esos 400 años Dios no habló, o sea, no hubo ninguna señal de Dios. Y de repente se va acercando, pero ellos como ya habían tenido profecías y cosas antes, ellos cuando va llegando el año cero, lo que sucede es de que la gente ya sabía. Por eso María y las mujeres y muchas mujeres ya sabían que ya era el tiempo cercano en que el Mesías iba a nacer. Entonces como había un tiempo de 400 años de silencio, creo que fue por una
desobediencia de Israel, lo que sucedió es que ya las mujeres empezaban a quedar vírgenes para poder ser usadas o para poder recibir la bendición de ser pues la madre del Mesías, ¿verdad? Bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero vienen y están Elizabeth y Zacarías, que son de la orden sacerdotal, ¿verdad? Son de la orden sacerdotal, y ser sacerdote del Señor significaba que eras de la familia de Aarón. Aarón es el hermano de Moisés, entonces todo lo que son Moisés y Aarón y todos los descendientes de ellos, ya después podemos ver más sobre esto, ellos son los encargados del templo. Pero habla dos cosas: ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor, y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Qué sucede aquí? Ellos aproximadamente ya tenían como 60 años, no podían tener hijos. Y de repente Zacarías entra y fue escogido para entrar el templo de Israel, o sea, el templo de los judíos. Solamente es un templo. Está dividido entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los sacerdotes, algunos nunca eran escogidos para entrar al lugar santo, menos al lugar santísimo, ¿verdad? Eso nada más entraba el sumo sacerdote. De Zacarías fue escogido y llegó y entró a ese lugar. Y ya después podemos hablar del templo. Y ahí en ese templo se le ocurrió, o sea, bueno, no se le ocurrió, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer: quemar incienso y hacer como unos rituales que hacían ellos. Y de repente sucede que la Biblia dice, nos vamos al versículo 8, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso, o sea, una bendición de que él pudiera entrar a ese lugar. Y toda la multitud del pueblo esperaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y de repente, mientras él estaba haciendo algo que pues, para él a lo mejor era muy normal, o ya lo habían escogido anteriormente, llega el momento en donde se le apareció de la nada. Imagínate que tú no crees, pues nunca en tu vida has visto un ángel, nunca en tu vida no has visto nada de eso. Y, y dice que en el versículo 11, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Imagínate esa escena en donde tú estás ahí medio haciendo tu trabajo en la iglesia y ¡pum!, de repente se aparece un ángel. Y ahorita pues a lo mejor estamos muy acostumbrados a que tenemos experiencias con ángeles, tenemos experiencias sobrenaturales y hay un mundo espiritual muy, muy, muy fuerte, pero en aquel momento no. O sea, era muy difícil para él entender de que se apareció un ángel de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se asustó, se turbó, dice en el versículo 12, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Este ya viene siendo Juan, y si tienes poco tiempo leyendo la Biblia, no te preocupes. Hay varios Juanes en la Biblia, y está lo que es el apóstol Juan, pero también está este hombre que fue el último profeta del Antiguo Testamento, que se llama Juan el Bautista, ¿verdad? Está el apóstol Juan el Bautista, ¿verdad? Porque mucha gente, luego vamos a ver que se va a morir Juan en unos versículos después, ya en otra ocasión lo podemos leer, pero sucede que la gente piensa que es Juan el apóstol, ¿verdad? Dicen, pues cómo escribió los libros, ¿verdad? Incluso él escribió el libro Apocalipsis. Dicen, ¿cómo escribió los libros? ¿Cómo escribió el Evangelio de Juan? Y sí, se murió, ¿verdad? Pero no es Juan, no es el mismo Juan,
sino este se llama Juan el Bautista. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, de Juan el Bautista. Versículo 15, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor y el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, está hablando sobre una llenura del Espíritu Santo, pero no como lo vemos ahorita en la dispensación de la iglesia. Lo que significa esto es de que ahorita nosotros habita el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y un profeta del Antiguo Testamento, como lo que va a ser Juan el Bautista, eran personas que el Espíritu Santo estaba con ellos y les hablaba. Era una bendición escogida especial de parte de Dios para aquellos, digamos, un ejemplo, Jonás, ¿verdad? Jonás no habitaba el Espíritu Santo como habita ahorita con nosotros en el tiempo de la iglesia, sino Jonás lo que hacía era que iba caminando y de repente Dios te hablaba. Dios escogía a una persona para ser profeta. Por eso los profetas del Antiguo Testamento no se equivocaban, porque eran profetas que escuchaban la voz de Dios audiblemente. Eran personas que, como el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, que también vendría siendo un profeta, sucedía que en el templo él escuchaba, Samuel, Samuel, y él escuchaba la voz, ¿verdad? Ya no existen ese tipo de profetas en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, bueno, ya después podemos hablar de profetas y todo. Si hay una forma, un tipo de profeta, está el profeta, el que puede profetizar por medio del Espíritu Santo, y aquel que es profeta de los 5 ministerios de Jesucristo. Pero bueno, luego podemos hablar de eso y es un poquito diferente. Entonces, volvemos a la lectura. 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciana y mi mujer es de edad avanzada. O sea, ¿cómo va a quedar embarazada? Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Buenas nuevas significa este evangelio. Las buenas nuevas son ese evangelio, ¿verdad? Así que tendrás, o sea, esas alegrías, ¿verdad? El evangelio se le llama las buenas nuevas, ¿verdad? Hay algo nuevo que está sucediendo. Era algo nuevo después de 400 años, que viniera la palabra de Dios a la vida de la gente. Versículo 20 dice, así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo. Y este hombre, este personaje, que aparece, el ángel Gabriel, se le llama un ángel mensajero. Este ángel mensajero aparece y obviamente que Zacarías, siendo un estudiado, siendo un hombre devoto, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre judío que conocía las Escrituras, sabía que en Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel, esas escrituras que se habían dejado también, esas escrituras que ellos también hablaban, era un ángel mensajero de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el libro de Daniel, las escrituras de Daniel también eran, se pasaban también oralmente de boca en boca, ¿verdad? Es parte de la historia del pueblo judío. Y todo lo que se escribió en Daniel, que luego podemos hablar de eso también, todo lo que se escribió en Daniel eran profecías para el pueblo de Israel, ¿verdad? Combinadas, ¿verdad? Después con el libro de Revelaciones de Apocalipsis. Pero bueno, luego podemos hablar de eso.
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Volvemos a la escritura en el versículo 21. Y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Imagínate, te vas y regresas mudo. Después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en el que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, o sea, este mismo ángel que ya habíamos hablado antes, un ángel mensajero, un ángel especial de Dios, a una ciudad llamada Galilea, llamada Nazaret. Versículo 27, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y aquí quiero hacer una pausa. Primero el ángel viene, va a dar un mensaje, pero todo el mundo se imagina a la Virgen María como una señora de 35 años, 30 años, ¿verdad? Quiero que te imagines realmente que era una adolescente de 12 a 16 años. Quiero que te imagines eso. Quiero que sepas que en aquel tiempo, en aquel momento, las mujeres no tenían tanto valor como ahorita. Lo más seguro es que era una mujer totalmente normal, no era así como que fuera especial. Muchas mujeres estaban vírgenes y sus papás casi por la religión que tenían, las obligaban, ¿verdad? El judaísmo las obligaba quedarse vírgenes para a lo mejor, ya sabían que llegaba pronto el tiempo del Mesías y que ellos desde Génesis 3:15 sabían que iban a ser de una virgen. Y ya se había llegado el tiempo, ya había llegado el momento, ya se habían cumplido las profecías. Y viene esta mujer, yo sé que estaba ahí comprometida con José, ¿verdad? Para casarse. Pero no sé, o sea, a los 12, 16 años, yo a los 12 años estaba jugando con carritos, o sea, yo estaba jugando como en muñequitos, patinetas chiquitas en mi cuarto. A los 16 años, lo único que me acuerdo es que empecé a estudiar y estudiaba. Y empecé a trabajar por primera vez. Pero lo que voy con esto es de que lo más seguro es que era una mujer normal, aprendió oficios en casa y era una mujer que no sabía ni leer ni escribir. Esta descripción la hago porque también dentro de todo esto, lo más seguro es que era una mujer pobre, o sea, una mujer que Nazaret pues no era un lugar en donde también hubiera mucho dinero o hubiera riqueza, ¿verdad? Era un lugar pobre, un lugar en donde había pocas personas y no era muy bien visto, ¿verdad? Y de repente esta mujer, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. O sea, imaginándose de que, mira, un ángel como que, o sea, alguien vino, parece como un ser humano, y el ángel le dijo: no temas, o sea, le está diciendo, había temor en María, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, ¿qué significaba esto? Que era una mujer entregada a Dios, era una mujer que a lo mejor escuchaba y tenía un razonamiento de las escrituras y de la palabra de Dios en su mente por medio de su familia, o una familia que vendrían siendo como primas lejanas también de Elizabeth, ¿verdad? Pero bueno, versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ya hay una profecía, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿qué significa esto?
David, ¿quién es David, verdad? No es así como que su padre David, sino David habla del rey David, la descendencia desde el rey David. O sea, David habla de muchos años antes, en donde ella era descendiente del linaje de David, ¿verdad? Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya había profecías sobre David en que, del linaje, yo soy chavarría, y digamos, ha habido chavarrías tras chavarría tras chavarría, y ha habido una descendencia, ¿verdad?, mía, y yo también hacia atrás tenemos. Entonces, de David, del reino de David, del linaje de David, empieza a ver todas estas personas que existen y que están cumpliendo el propósito hasta que de esta mujer virgen van a ser el Salvador. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? O sea, nunca he tenido relaciones sexuales. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y a lo que voy con esto es que acuérdense que Elizabeth, que vendría siendo una pariente de ella, puede ser una prima o una tía. Acuérdense que Elizabeth tiene 60 años más o menos y ella está en los 12 años. Y aparte Elizabeth, viene siendo del linaje de Aarón, aunque son del mismo pueblo, y esta María viene siendo del linaje de David, ¿verdad? También ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, era un milagro porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y vamos al versículo 39. Es clave también los versículos que vienen ahorita. Dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, la ciudad de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, o sea, vino, y era una visitación del Espíritu Santo, no era que habitara el Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo, y exclamó a voz, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque y luego viene una pregunta, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada, o sea, le está diciendo, la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y empieza lo que es una adoración, ¿verdad?, de María. Y hasta aquí quiero llegar el día de hoy. A lo que voy con esto es, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo Dios puede llegar a usar a las personas siempre y cuando estén dispuestas? Y a veces, viendo el caso de María, lo que quiero reflexionar con esto es, a veces creemos que entre más sabiduría, más conocimiento, más cosas sepamos del Señor, más estudiados estemos, y queremos estudiar una carrera y otra y otra y otra, y queremos ser grandes personas y queremos estar súper profundos en las cosas de Dios y queremos ser mejores que los demás. Cuando lo que Dios quiere, y me imagino que había otras mujeres estudiadas, ricas, millonarias, ¿verdad? A lo mejor que en ese tiempo pudieran tener más dinero y con más favor, entre comillas, del cielo. Decidió usar a María, ¿verdad? Una pobre adolescente, a lo mejor que apenas está entrando en su adolescencia, está teniendo problemas hormonales, está teniendo problemas en su mente acerca de una identidad, de cosas así, pero que ama al Señor y que Dios está dispuesto a utilizar aún las personas que no creemos que pueda utilizar. Una mujer
que lo más seguro es que haya sido analfabeta, lo más seguro es que haya sido una mujer dedicada a la casa, a la casa, al hogar. Su mamá le ha de haber enseñado, pero su papá también le enseñó las escrituras, creyéndole al Señor y diciéndole: Señor, si tú me quieres usar, aquí estoy. Y con eso quiero dejar el primer día, quiero dejar este tiempo en donde sepas, y de tarea te voy a dejar del 46 al 56, en donde vas a leer lo que María quiso expresar a Dios. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ella ya sabía que la criatura, que Jesús, que en su vientre estaba creciendo el Salvador del mundo. Ya después podemos hablar qué tantas cosas pudieron haber hablado desde que nació hasta que Jesús tuvo 33 años. Entre su primo Juan, Juan el Bautista, ¿verdad?, y entre su mamá y su tía Elizabeth, que ellos tenían el secreto que Dios les había dado al Salvador alrededor de sus vidas. Nos vemos, cuídate, y nos vemos en el siguiente capítulo.